4 de noviembre de 1818, en Glasgow, se daba un espectáculo fantástico que sería recordado por la gente en años posteriores porque giraba entre lo científico y lo terrorífico. Frente al edificio de la Corte Suprema fueron ahorcados un ladrón llamado Simon Rose y un asesino, Matthew Clydesdale. Quedaron colgados por una hora. Posteriormente a Simon Rose lo llevaron a enterrar, pero Matthew Clydesdale fue transportado en una carroza por las calles de Glasgow. Con morbo era seguido por la gente hasta llegar al anfiteatro médico. En el lugar comenzó un espectáculo que impresionaba y que al mismo tiempo llenaba de pavor a los espectadores. Quienes dirigían el evento oscuro eran Andrew Ure, médico, químico, geólogo y filósofo. El otro, James Jeffrey, médico, anatomista y botánico que tenía acusaciones de tráfico de cadáveres y relaciones con resurreccionistas. Estos científicos le colocaron al cuerpo del ahorcado un electrodo en la médula espinal. El otro electrodo estaba libre para ser colocado en cualquier parte del cuerpo inerte, formando un circuito eléctrico. La electricidad era suministrada por una de las pilas más potentes de ese entonces. Cuando el cuerpo del ahorcado era tocado por el electrodo libre, se producían espasmos y convulsiones. El cadáver se agitaba con fuerza. Las piernas tenían movimiento. Las manos se abrían y cerraban con furia. Los dedos se movían rápidamente. A momentos, Matthew Clydesdale parecía volver a la vida. Su pecho hacía movimientos de dilatación y contracción como si respirara. Pero lo impresionante fue cuando el electrodo libre fue colocado en una incisión bajo una de las cejas. El inanimado rostro del ahorcado comenzó a gesticular enfado, alegría o dolor. Todos los espectadores comenzaron a gritar que estaba vivo. Muchos salieron huyendo del lugar aterrorizados. Un final impresionante de un experimento que rayaba entre la locura y la temeridad científica. El caso de Matthew Clydesdale fue el clímax de los experimentos eléctricos con cadáveres, porque en ese año se publicaría el libro de Frankenstein que pondría en duda la moral de esos experimentos al utilizar la electricidad en cadáveres y su posible relación con la fuente de la vida. Pero esto tuvo un inicio en años anteriores con científicos oscuros que pusieron a pensar y temblar a las sociedades sobre la relación de la vida con la electricidad. Uno de ellos fue Giovanni Aldini, físico italiano, sobrino de Luigi Galvani, famoso por su experimento sobre el efecto de la electricidad en el sistema nervioso de las ranas. Aldini viajó por toda Europa dando a conocer sus experimentos de electricidad con humanos y cadáveres de animales. Mediante una corriente eléctrica estimulaba
las cabezas y troncos de vacas, caballos, ovejas y perros. Uno de tantos espectadores mencionó lo siguiente: Aldini, después de haber cortado la cabeza de un perro, hace que la corriente de una batería pase por ella a través de una varilla. El mero contacto provoca convulsiones terribles, las fauces del perro abiertas, el castañetear de los dientes, los ojos en blanco en sus cuencas, si no fuese porque la razón impidió que la imaginación se desbordara. Casi se podría creer que el animal estaba sufriendo y había vuelto a la vida. Sin embargo, el experimento más conocido de Aldini es la que se llevó a cabo en la Real Escuela de Cirujanos de Londres en 1803. Empezó con la disección del cuerpo de un ahorcado llamado George Forster, ante una gran audiencia formada por doctores y curiosos. Tomó un par de varillas conductoras conectadas a una enorme batería de zinc y tocó con las varillas en determinadas partes del cuerpo. Los resultados fueron asombrosos. Cuando las varillas se aplicaron a la boca y el oído de Forster, la mandíbula comenzó a temblar, los músculos se contrajeron de una manera horrorosa y el ojo izquierdo se abrió. La cumbre de la actuación llegó cuando Aldini probó las varillas en el recto del muerto, originando que su mano en puño golpeara al aire con furia. Comenzó a dar patadas y su espalda se arqueó violentamente como si el muerto reviviera. Así fue publicado en los periódicos. Aldini fue uno de los primeros en tratar a pacientes con enfermedades mentales mediante electroshock, es decir, fue pionero en el uso de las terapias eléctricas para determinadas enfermedades mentales. Estos experimentos fueron publicados en un libro de Aldini en 1803. Por primera vez, una serie de experimentos en los que los principios de la Volta y Galvani se utilizaban juntos. En el libro hay una serie de láminas que ilustraban los experimentos realizados en cuerpos y cabezas de animales y seres humanos. También es la primera vez que aparece una descripción de la magnetización de agujas de acero a través de la conexión de un circuito voltaico. Aldini fue un gran defensor de la energía eléctrica como método médico. Fue usada para tratar la parálisis, el reumatismo, como purgante y para revivir a ahogados. También existió otro personaje importante, Andrew Krauss, que no ha sido totalmente reconocido su trabajo científico al no formar parte de alguna institución académica. Este individuo atendía a su hacienda y sus negocios de día, pero que tenía una afición siniestra. Quiso crear la vida utilizando la electricidad. No tenía la necesidad de comunicar a los cuatro vientos lo que experimentaba
en el laboratorio que había construido en su mansión. Le fascinaba la electricidad, así que construyó todo tipo de generadores electrostáticos, pilas y artilugios para descifrar el secreto de la vida. En las noches, Krauss era una mezcla entre científico y brujo, encerrándose en su laboratorio. Aplicaba descargas eléctricas en vegetales para observar si se modificaba la velocidad de su crecimiento. Experimentó con electricidad atmosférica extendiendo grandes mallas de cable entre árboles y obtuvo algunos resultados de cierto interés. Trabajó con minerales para comprobar cómo reaccionaban ante descargas eléctricas. Realizó numerosas pruebas sobre cristalización de soluciones minerales con electricidad. Durante la realización de estos experimentos descubrió que algo se movía en la matriz mineral. Lo que al principio parecían simples motas blanquecinas se convirtió en una colonia de minúsculos insectos que fueron llamados Acarus crocil. Había creado vida. Decidió entonces publicar su gran descubrimiento en London Electrical Society. Algunos apoyaron su trabajo, pero la mayoría se burlaron de sus resultados. Fue visto como un genio loco a pesar de publicar instrucciones detalladas para poder replicar sus experimentos. Nadie se atrevió a hacer tal cosa para no hacer el ridículo. En 1814, Krauss viajó a Londres para ofrecer una conferencia acerca de sus teorías sobre el origen de la vida y la electricidad. Se sabe que varios conocidos y amigos de Mary Shelley asistieron. Decía que buscaba recolectar la energía eléctrica de los rayos, que tendía grandes cables desde el laboratorio situado en una torrecilla de su mansión hasta los árboles. ¿Cómo pensaba acumular esa energía para descargarla sobre muestras biológicas y minerales y así comprobar si la vida nacía de esos impulsos misteriosos? Cabe destacar que existen versiones de que la propia Mary Shelley intercambió cartas con este individuo. Sin duda que estos eventos que hemos mencionado fueron muy comentados por las diferentes sociedades y que también habría formado parte de las pláticas de Byron y amigos junto con Mary Shelley. Es seguro que a ella le impactó todo esto y que serviría para escribir en ese mismo año a Frankenstein, obra cumbre de la literatura que gira entre la ciencia ficción y el terror. Hace una reflexión sobre la moral científica, la creación de la vida y uso de la tecnología eléctrica, y al mismo tiempo cómo la ciencia de alguna manera compite con Dios.